Hablan de una negrura que de tan estruendosa encandilaba. Aparición magnífica, materia y energía, principio de la física. 13 millones de años. Parece ayer, ¿verdad? Átomos y moléculas, principio de la química. Fue aglutinamiento. Ahora vemos la claridad. ¿O de dónde viene este resplandor que nos hace confundir una cosa por otra? Aunque te digan lo contrario, estamos hechos de lo mismo. Una vez más aquí en Restos Diurnos hacemos un nuevo viaje literario virtual, el primero de este 2026, y en esta oportunidad nos vamos acá cerca, a unas horas nada más nos vamos hasta Río Cuarto, y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Él es Sebastián Sosa Ojeda y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, bueno, gracias por recibirme, gracias también a quienes escuchan Restos Diurnos y arman comunidades, arman teje, arman una especie de suspender un poco el tiempo, la rutina, lo que pasa en el mundo y estar en este momento, ¿no? Que es el de la escucha, el del pensar en conjunto. Así que estoy muy contento con la invitación. Un placer realmente que hayas aceptado este convite poético y algunas cositas más. Sebastián, ¿de dónde sale este poema que nos acabas de compartir? Este poema está editado en una antología que lleva por nombre Putiverso, Mundos Maricas de la Poesía Argentina en Democracia, editado muy hermosamente por la editorial Ojo de Loca. Bastante nueva también la editorial y además de estar llevada adelante por dos grandes editores, también me siento muy bien acompañado por los compañeros de la antología, las compañeras de la antología, quienes han compilado Enzo y Jorge. Así que este poema está ahí, lo pueden encontrar ahí. Sebastián, hablando justamente de la poesía, me gustaría ir al principio de todo, al menos para vos. Quiero saber si tenés presente ese momento en que vos dijiste que la poesía o que sentiste que la poesía era para vos, si hubo algún verso en particular, alguna autora, algún autor en particular. Siempre cuando uno intenta hacer una memoria de lector o construir esa memoria estética, ¿no? Política, por supuesto que política, en cuanto a decisiones y posibilidades que se me acercaban. Primero debo decir que no vengo de una familia de intelectuales, ni una familia de profesionales. Había muy pocos libros en casa. Creo que de hecho se empezaron a comprar cuando ya más adolescente empecé a pedirlos y que me gustara. Creo que muy diáfanamente puedo ver que los primeros textos que leía o que me interesaba o que pedía comprar, pedía en la biblioteca de la escuela, eran obras de teatro. Me llamaba muchísimo, muchísimo la atención cómo estaban escritas. Quizás porque a lo mejor en un aula o en la época escolar, los acercamientos más comunes, frecuentes, son con la narrativa y sobre todo con el cuento, no porque sea más fácil o más escolarizado, todo lo contrario, me parece el cuento como un artificio muy complejo, de los más complejos para escribir literatura. Pero si tuviera que pensar en textos poéticos, en una poesía, llamémosle más clásica, yo no voy a negar que a mí fascinaban las oraciones. Tengo una educación y una tradición católica, de una práctica cristiana, entonces hay oraciones que hasta el día de hoy me siguen pareciendo muy hermosas, me siguen repercutiendo, me siguen poniendo la piel de gallina, unas imágenes muy esplendorosas al mismo tiempo que muy terribles, terribles en un sentido bastante negativo, ¿no? Como de algo que sí moviliza el cuerpo y que moviliza la práctica y que no eran un acto de repetición mecánica. A mí me interesaba realmente qué verbos se usaban, qué querían lograr con eso, hacia dónde apuntaba, qué búsqueda seguían. Yo creo que las oraciones fueron el primer acercamiento a la poesía, a pensarla, a estudiarla, a recitarla, a querer saberla. Tiene algo de eso, ¿no? La poesía de algo de mantra, de fe,
de creer, de darle otra vuelta al lenguaje que usamos diariamente. No para caer en esa definición de la poesía es lo diferente al lenguaje ordinario. No, no. Pero sí hay un detenimiento, una forma de ver, que creo que también eso es la poesía, una forma de ver el mundo, que se aleja de lo habitual, lo mercantilizado, de lo remanido, de tanto usarse. O al menos esas son las búsquedas de alguna manera hacia las que voy. Interesantísimo esto que nos compartís. Es la primera vez, al menos de todas las entrevistas o las charlas que he tenido con la gente que se dedica a escribir mayormente, que haya tomado el camino religioso. Así que me gustaría ir ahondar por ahí en esa cuestión, si esa fascinación del principio o esa pequeña o incipiente investigación que también te habrá despertado, ¿no? En el sentido de, bueno, lo primero que escuchabas, entiendo por ahí en misa y después en alguna lectura, si después con los años y ya, por ejemplo, con la cuestión de tu carrera, en este caso como profe de lengua y literatura, si esas herramientas, por ejemplo, te fueron ayudando para que vos profundices justamente en ese conocimiento para otro tipo de, por ejemplo, se me ocurre en otras religiones, por ejemplo, oraciones nuevas y demás, o quedó de alguna manera, esto que me decís, un poco en el pasado y que da vuelta tal vez como una inspiración medio abstracta para tu escritura. Creo que atravesar un espacio, una formación de grado y leer a muchos autores que consideras tan buenos y que consideras tan hondos en muchas de las formas, una sensibilidad honda, una escritura honda, no hay una simple capa, ¿no? Hay una capa tras capa que son, son atractivas ir descubriéndolas, ¿no? Quitándolas, pudiendo revelarlas. Es probable que no estudié literatura porque, o la docencia y en lengua y literatura porque amara realmente el oficio. No lo siento una vocación, es un oficio, es una posibilidad que se me dio por cuestiones familiares, por cuestiones de la vida misma que atraviesan y que suceden y que dije, bueno, me gusta mucho leer, me gusta escribir. ¿Qué hay más o menos para profesorado en lengua y literatura? Es más, mi participación escolar o lo que fuera eran hacia la biología. Si que me quedaba en San Luis y no viviera en Río Cuarto, como ya hace muchos años, posiblemente hubiera estudiado microbiología molecular. Me interesa. Hice una profesión de algo que me gusta. Atención a eso también, porque hay una resistencia un poco a domesticar el lenguaje o el lenguaje en la escritura, que me hace un poco de ruido. Me hace un poco de ruido también algunas carreras más o menos nuevas que tienen que ver con la creatividad o no, con el lenguaje y que de pronto hay como recetas para escribir o es un entrenamiento un poco extraño. No reniego ni de mi carrera, no reniego de mi fe ni de mi religión. Creo que aprendí a asimilarlas, aprendí o aprendo diariamente cómo se integran, las formas de poder integrar oficio, espiritualidad, mi visión también de todo eso, mis ruidos, mis manías. Por supuesto que la carrera me dio muchas posibilidades y herramientas para nutrir la escritura. También para decir yo no quiero escribir así, o yo no quiero que me lean de esta forma, o no me gustaría un texto, o qué está faltando también, ¿no? Porque uno escribe mucho de la ausencia, o a veces he escrito textos que me hubiera gustado leer y que no los he encontrado tan fácilmente. En esos intersticios hay una preocupación y un poco una ocupación también de estar ahí, de ocupar esos momentos o esos vacíos que van quedando ahí entre medio. Y yo creo que no ha quedado como algo, un resabio, me sigue repercutiendo lo religioso, las oraciones, incluso hasta en acercamientos a otras espiritualidades orientales, con sus prácticas físicas y no netamente meditativas. Y, y forman parte, me cuesta mucho a veces desprenderme de eso.
Y creo que también es una consistencia en la construcción de obra, en la construcción de algo que uno quiere hacer, ¿no? Es Velesi la que dice, bueno, escribir más y más de lo mismo es darle consistencia al jardín. Por ahí se nos vamos como medio empujados a la renovación, a la innovación, ¿no? Bueno, originalidad never, ya está, no será mi búsqueda, capaz un poco de autenticidad en el tratamiento de algo ya hecho, pero formamos parte, somos eslabones de cadenas y respuestas de afirmaciones o preguntas anteriores. Es muy linda esa práctica, es muy lindo también ser parte de esas posibilidades e imposibilidades con las que uno cuenta. Y al fin y al cabo unirse o rechazar ciertas tradiciones. De esto que nos compartís, me gustaría que me des ejemplos concretos de autoras o autores justamente que te acompañen todavía, que estén ahí presentes. Como estamos hablando de esto de que no los terminás de las formas o tu forma de escritura y de ver la escritura, de alguna manera no la soltás porque es lo que te acompaña desde siempre. Me gustaría que me cuentes, la nombraste por ejemplo ahí a Diana Velesi, ¿quién más te interpela? ¿Quién más te llama la atención? Si lo pensara geográficamente, de afuera hacia adentro, me gusta mucho la poesía de T.C. Eliot. Fue una enorme alegría haberme encontrado con la traducción de los poemas de Sharon Olds, ¿no? Que viene escribiendo hace años, pero que hace bastante poco lo leemos en una lengua, en nuestra lengua, ¿no? Me gusta la poesía de Jorge Teixier, chileno. Más cerca, Vallejo, alguien a quien vuelvo inevitablemente, Héctor Temperley. Más cercanos quizás a nosotros, me gusta mucho Elena Aníbali, escritura. Pensando en poetas, ¿no? Creo también que hay narradores que construyen una obra con un tratamiento de lo que te das cuenta que leen poesía. Que te das cuenta que leen poesía. Porque, y esto lo comparto con alguien también que lo piensa de la misma manera, yo sé que quienes escribimos poesía leemos mucha narrativa también. Pero los que escriben narrativa no sé si leen tanta poesía. Y puedo dar ejemplo de quienes sí dan cuenta de esa lectura. Mónica Ojeda, una ecuatoriana que la está rompiendo con unos titulazos, con unas obras alucinantes. Ella gran lectora de alguien que también admiro, Marosa Di Giorgio, ¿no? Delmira Agustini, Circe Maya, poetazas uruguayas, Federico Falco. Creo que escribe una narrativa y que ha atravesado, aunque tenga un libro de poesía publicado solamente, da cuenta en sus textos de una forma de ver poéticamente y no estrictamente narrativa, ¿no? En los términos clásicos de más o menos una novela, más o menos un cuento. Y sí me gustan muchos desbordes también que pueden pasar en el lenguaje. Pienso en Isabel Zapata, una mexicana. Pienso también en... volvería a repetir Marosa y George en todo ese desborde. Me gusta Anne Sexton haciéndolo, creo que le sale muy bien. Y me gustan mucho poetas vivos, porque a veces uno cree que lee el poeta y el poeta está o en el pedestal o en la tumba. Pero creo que hay una generación de pibes, de veinteañeros, con una mirada muy, muy comprometida en que con el lenguaje se puede hacer algo muy zarpado. No te digo cambiar el mundo, no te digo que vamos a llevar una felicidad y cambiar terminar con las hambrunas. No, ni a palo, ni a palo voy a lograrlo escribiendo ni leyendo poesía. Hay un estado más amable de percibir esa vida, de transitarla, de hacerse carne en todo eso. Pero podría seguir la lista, Denis Levertov. Hay una escritora yankee que me gustó mucho leerla también en una clave poética, que es Ripka Galchen, recomendadísima para poder hacerlo. Victoria Cham también. Y el último, así como la última joyita a la que volví, que me gusta mucho, mucho, es Matthew Dickman, un estadounidense también. Para que googleen y vayan a la poesía de Matthew Dickman, puedo cerrar quizás esa enumeración. Anne Carson, inevitable. Anne Carson.
Qué increíble esto de la poesía que te va llevando a un lugar infinito, ¿no? En el sentido de que aparecen posturas, lectores, escritoras, escritores, y cuando querés acordar que parece que primero lees dos o tres y te das cuenta que no. Es inagotable, es casi efecto cascada, ¿no? Así es. Hace un rato remarcaste la palabra cuando hablabas de alguna manera como de las bondades de la poesía y demás, y hablaste no de la política, sino remarcaste lo político. Lo dijiste dos veces o por ahí, lo remarcaste o sentís que lo subrayaste. Me gustaría que entremos en ese terreno, es decir, cómo se refleja esa parte que la has subrayado en tu escritura y por qué no enganchándolo con lo que acabas de compartirnos con tus lecturas. Hay algo inevitable en pensar en todo esto y es que existe una asepsia en el lenguaje mismo ya, ¿no? Es esa red infinita a la que no vamos a poder escapar, de la que intentaremos y que creo que el juego divertido y pulsante es quizás escaparnos de esa red, pero sabernos infinita y eternamente contenidos en la misma, en esa trama. No hay palabra neutra, no hay expresión neutra que traiga el lenguaje. Y creo que hay un posicionamiento político desde mi búsqueda como escritor en tomar la palabra, en que otros no escriban por mí. Sobre todo pienso en las disidencias, en los provincianos, en los más jóvenes, entre comillas, ya no tanto, pero sí poder usarla, poder combatir desde ahí, ¿no? Creo que a la derecha, al fascismo, le interesamos cansados, brutos y angustiados. Y no porque haya una promesa de fortaleza ni de alegría en la escritura. No, no hay garantías para mí de eso. Pero sí hay un decir frente al acallamiento, un decir en el silencio que pretende también de nosotros. En épocas de derechas reinantes, creo que el lugar de los artistas es creativo, es totalmente creativo, ¿no? Te impulsa a pensar de otra forma, a vivir de otra forma, a tener que ocupar las calles de otra manera. Al mismo tiempo que convive la otra cuestión criticable en esto, es un gusto burgués. Yo sé que aún desde una política bastante burguesa, ¿no? Cómoda, calefaccionada, en el caso, donde puedo comprar libros, donde puedo ocupar tiempo que podría estar ocioso o trabajando en leer en el sillón, abajo del arbolito, en el sol, tener mis espacios de escritura, poder tener una compu, poder tener la libreta si quiero comprarme una libreta. ¿Cómo integro también todas esas cuestiones? ¿No? Pensaba también en una asociación bastante inmediata en torno a cómo hay una cierta policía moral de que si haces esto está más o menos bien, de que si haces esto está más o menos mal, que hay que construir una imagen de poeta que no se escapa. Es tan variable, hay tantas posibilidades en todo eso. No me asusta, no me apabulla. Y creo que cada caminito, mientras se afirme en un real también deseo, y no en una pose, no en una figura, no tenemos ni garantía de riqueza tampoco, si ya enumeré que no había ni alegría, creo que no hay garantía ni de riqueza, ni de fama, siendo poeta. Creo que capaz un poco el laburo nuestro, con una convicción detrás, con los dos pies puestos sobre la tierra, que es ver o construir con otros formas de operar sobre eso, aunque sea estéticamente, de verlo trastocado de otra manera, de no ser el salvoconducto, sino todo lo contrario, pues, ocupar un real lugar en torno a eso. Más o menos cómodo, más o menos confortable, pero es político incluso hasta qué editoriales, si te mandas a qué editorial o te autoeditas. ¿Qué se juega en torno a eso? ¿Qué búsquedas hay?
qué le da carnadura a todos esos deseos y esas intenciones. También escribo porque creo que lo puedo hacer y que más o menos me sale bien. Capaz que estaría haciendo otra cosa si viera que soy mejor en otras. Y que, no y que esas apreciaciones son muy pobres, que vendrán de afuera, siempre de afuera, ¿no? Y que ojalá que en el mejor de los casos ni nos enteremos. Pero es estar en este tiempo, es ser contemporáneos de varios, unirse a esa lucha y sostenerla. Bien. Sebastián, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Elegí unos poemas de una serie que se llama Lo Inefable y voy a leerles de ahí. Duerme conmigo la pena de la catástrofe en este rincón sin barrer que es mi casa. ¿Dónde está la sábana percudida, el sudario que cubre la jaula del pájaro? Algo podría mejorarse o quizás continuar en esta rotura del pecho, dejar el beso haciendo. Este soñar que se me confunde con vivirse me derrama en sopores sobre los hoyos que todo lo ven y acusan. Este mundo es inhóspito, este hombrecito, un refrenamiento, un cuchillo desafilado. Por el camino de las jarillas permanece el encuentro, ¿te acordás? Lo que significa irse yendo sin pasados, hacer el presente de una nueva flor arrancada para darte en ramilletes. Este puño que cerrado lleva la forma de mi corazón, de una piedra, decía mamá, más veloz que un quiz, saltando entre rugidos de camiones y alacranes. Quiero evitar el verbo ser, la transfiguración, una forma ideal del canto, de mi pausa sobre este yuyo, que consideren que la proclamación cuaje este hombre, el muy amado, escuchen, escúchenme. Olvidar la madrugada del 15 de agosto, la ruta nacional Craquel, un fresco entrando por la ventanilla y respirando a bocanadas para no darle lugar a los sueños, pocos por la noche. Podemos hacer kilómetros y kilómetros con las luces altas, iluminando a lo lejos los troncos de los árboles anillándose, zorritos entre la paja brava desprendida, la lechuza de las estrellas, a toda velocidad batiendo sus alas rasantes sobre el vidrio que nos separa, las liebres sentadas con sus orejas en lo alto oliendo nafta, mi mano izquierda contra el viento y la tuya en mi muslo tensándolo, más allá de lo que nuestro auto ilumina, un bicho hecho puré nos recuerda a dónde avanzamos, pero no nuestro origen. Sentís la niebla, el susurro, solo yo, un abrirse de huesos mientras nos desprendemos de la penumbra, un rayo cae junto al río, el puño del ángel hundido en el pecho, ¿qué hace esta evocación en mí de ayer? ¿Cuándo es hoy? Con nosotros, desde Río Cuarto, Sebastián Sosa Ojeda. Sebastián, tu primer poemario es del año 2022. Quería saber por qué tomaste la decisión de que sea en ese año, cuánto tiempo te llevó de escritura, si es que había tal vez poemas macerando de muchísimo tiempo, años tal vez, o fue más bien un impulso netamente poético en un corto tiempo. Recuerdo con mucho cariño Arquitectura de los Afectos. No es el primer poemario que escribí. De hecho, había terminado ya uno y después viene el ¿y ahora qué? Eh, de pronto leí una serie vieja, que una serie de 6, 7 poemas, vi que podían faltar algunas cuestiones bisagras, pensándolo sobre todo como un artificio a crear, ¿no? Y de pronto se fueron componiendo otros y ya vi que varios compartían como una misma atmósfera, un mismo ecosistema, ¿no? Y aparecen 2 convocatorias a premios, planeo participar y creo que eso también fue un impulso, un cronómetro, un algo para
traerme la disciplina que no tengo en la escritura. Entonces, oficio, días, tardes, horas, imprimir, tachar, volver, dar a leer, escuchar cómo suena, grabarme, desgrabarme. Disfruto mucho más el trabajo de corrección y ensamble que la escritura propiamente dicha, ¿no? De cuando a lo mejor tenés una palabrita, una imagen, leíste un verso, alguien te dijo algo, y decís, esto está muy bueno para un poema. Tardo mucho en ese proceso, implica imaginar hacia dónde, y lo que efectivamente es escribir, sentarme, ponerle el cuerpo, teclear, agarrar un lápiz. No es tan disfrutable para mí. Quizás lo hago porque sé lo que va a venir después y lo asumo con mucho más placer y diría hasta más responsabilidad. Eso fue un poco también arquitectura de los afectos. Cuando yo lo mando al premio, el premio me ordenó en tiempos, en formato, ¿no? Con, bueno, tanta cantidad de poemas para la recepción, tienen que tener esta tipografía, bla, bla, bla. Tuve la suerte de que sale premiado dentro de ese año y eso hace que pueda entrar en contacto con más seguridad a la editorial, que algo ya habíamos conversado para ese primer libro que en su momento había escrito, y efectivamente es cómo se termina publicando después en realidad esto que fue un decante también de pensar cómo y qué es un poemario, cómo se hace un poemario, porque también está buenísimo leerlo, pero cuando hay que poner manos a la obra, bueno, se hace en agua la carrera que hiciste, las lecturas que tuviste, con quién tallereaste, son otros los compromisos asumidos con uno mismo, sobre todo, ¿eh? Y fue algo lindo construir esa voz, construir esos paisajes, construir esas imágenes. Me divertí reimaginando o refantaseando algo del orden la infancia deseante, deseada, erótica, ponerme en esos espacios más o menos rurales, que no me crié en el campo, no domé caballos, no, estoy bastante lejos de todo eso. Sí vengo de una tradición familiar bastante rural, pero yo no lo viví, no lo atravesé. Y creo que cada búsqueda que voy teniendo cuando se arma un artificio es divertirme con eso, con la imaginaría puesta ahí. Trato de desarticular muchísimo, muchísimo el yo lírico del yo biográfico. Obvio que algo se va a colar de todo eso. Hay una filtración en esos anteojos que me pongo con los que intento ver ese mundo mientras dure el proceso. Pero no, para hablar de mí, mi diario íntimo, mi sesión con mi analista, no la poesía, no me hace bien, no me gusta tampoco. Trato de deslindarme, jugar otro juego, que me invite a hacer otro. Tomando esta premisa que nos compartís de ser otro en la poesía y demás, y todo este proceso que te guste, que disfrutás más, quería saber justamente si estás en este momento, en ese tipo de proceso, quiero decir, si estás en la búsqueda de una nueva publicación, de un nuevo poemario. Siempre estoy en la búsqueda, no sé de qué, pero que busco y después encontrar, no lo sé. Me he amigado mucho con el fracaso escribiendo. El arte de perder, dice Bishop, ¿no? Hay que perder y después cuando se escribe nada parece tan grave. Y creo que son más las pérdidas que los hallazgos en medio de todo esto. Me gusta la pregunta y un poco al mismo tiempo me da pudor responderla, porque nunca sé cuándo un libro está terminado del todo o cuándo creo que esto puede llegar a ser un libro, ¿no? Posiblemente pueda hoy decirlo, que pueda decir que sí, que hará 2 semanas dije voy a dejar el proyecto, que tome unos 2-3 meses, porque para mí ya necesito avanzar hacia otra cuestión, ¿no? Hacia otra búsqueda. Debería reconciliarme con esto que dice Borges, no existen textos definitivos, eso dejémoselos a las sagradas escrituras o al cansancio. Bueno, y un poco me cansó ya ese proyecto. Me agotó en el mejor sentido. Creo que hice todo lo que pude y estoy muy satisfecho con lo que pude, ¿eh? Me costó como 4 años más o menos darle con la clave, darle con las voces que quería, darle con el título, ir, volver, desplegar, sacar. Soy un poquito obsesivo en eso, no me relajo tanto.
Quizás debería relajarme más y decirte, sí, tengo 10 libros ahí en puerta. No, no me va a pasar. Pues también tengo mis procesos más lentos. Me cuesta mucho la hostilidad que te genera mandar una editorial, esperar esos tiempos, ser simpático, ser amable, porque sabes que ahí ya la condición de poder es otra. Tener que negociar, dar con alguien que te cuide los textos, que valore el tiempo que hubo invertido, las ganas, la imaginería, que no es poca cosa, que no es poca cosa imaginar y pensar, que amo pensar, ¿no? Como, nada me produce más placer que rosquear en torno a algo. Y el proceso de edición también cuesta porque escapa a tus posibilidades, a las riendas que crees sostener durante todo ese tiempo que te llevó a escribir un libro. Eras a lo mejor los textos vos y en algún caso algún tallerista con quien lo trabajes o no. Pero después el mundo editorial es un poco áspero y estamos en épocas de aspereza. Se está editando poco, hay muy poco financiamiento, se está leyendo llevando la vista a las editoriales muchas veces que pueden garpar una orquesta de publicidad o en medios. No existió siempre, no existió siempre. ¿Y qué era ser poeta a fines del siglo XX, a principios del siglo XX, sin ir más lejos, a principios de los 2000? ¿No? Porque si hubo un estallido de las editoriales independientes dedicadas a publicar poesía, es a partir de la crisis del 2001, cuando empezaron un montón de procesos autogestivos de autoedición y vieron lo que estaba sucediendo. Entonces, hoy hay un montón de otros mecanismos que se ponen en juego para sostener la poesía, con todas las pinzas y todas las comillas que quieras ponerles a esa palabra, en las que, bueno, uno tendrá que saber transar, sostenerse, elegirlas, desplazarse. Obvio que también en el medio de todo eso está el teje, el hermoso teje, ¿no? De conocer personas, de conocer lectores, de conocer otros escritores, de ir a lecturas de poesía, que cada vez hay más, y que en Buenos Aires cada vez hay más. Y que en la ciudad de capitales de pronto todo el tiempo se lee poesía. Y no quiero caer en esto, bueno, si todo es poesía, nada es poesía. Pero sí digo, bueno, que hay como un reverdecer. Hay que ver bajo qué condiciones se están dando estas. ¿Quiénes entran y quiénes quedan por fuera? ¿A quiénes se los convoca y quiénes no? Que vos elijas tener un programa de radio, invitar a un poeta y no invitar a alguien que a lo mejor la vaya a romper vendiendo 200 tickets y sea un músico. Me parecen gestos muy lindos en mundos que no lo piden estos gestos. No los están pidiendo, los estamos eligiendo nosotros darlos. Estimado Sebastián Sosa Ojeda, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido. Gracias por tu sinceridad, gracias por supuesto por tus versos. Esperaremos qué sucede en esa búsqueda que no sabes todavía, pero estás buscando, lo cual me parece magnífico. Así que esperaremos con paciencia qué sería lo nuevo o qué viene después. Muchísimas gracias por esto y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Nada bueno trae la noche. Hasta San Juan de la Cruz tuvo su noche, envuelto en harapos gruesos para soportar los fríos que trae la muerte aún en las calenturillas. El hueso se deja ver y las bocinas de la calle sostienen el bullicio de lo que sigue andando y andará, sin lo que podamos dar a la realidad que nos toca. Aquí el brazo roto, los dedos entumecidos, la espalda volcada, los hombros en agotamiento, los ojos. Aquí están los poemas de sabor noctambulario. He visto al Señor en el huerto temblar su soledad y su miedo, como cosquillas de carozos cantando entre dientes. Las puteadas al reconocer la ausencia de no ser el bien amado, no me ha visto. Sus ojos se iban por la enredadera que se le tejía enfrente y ¿que dónde estás? ¿Cuánto podré soportar? Soy la carne hecha de la palabra y ni siquiera decirlo me alivia. Esa noche Dios durmió y nosotros, esa noche, despertamos la vida a la vida. Un hombre solo debería, un hombre solo gloria desea, en las ausencias el sentido abierto. Negaremos,
tropezaremos con el cuerpo del Señor, le besaremos el recuerdo de esta noche infinitesimal. Getsemani está en mi patio. Muchas gracias. Gracias, Juan.